Hola gente linda de Casa de Restauración, nuevamente les habla José Arce. Estamos en Como Cartas Leídas número 31 ya, vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo. Estamos hablando sobre cómo comunicar la vida de Cristo al mundo que nos rodea y dijimos que lo podemos hacer viviendo una vida sustentada, la verdad, y viviendo una vida de gratitud. Nuestra razón de gratitud es el Evangelio de Dios, y las características de este Evangelio que estamos viendo son que comienzan con la fe en Cristo, produce amor en los que creen, da esperanza futura, es para todo el mundo, produce vida, produce fruto, y comenzaremos a ver, o estamos viendo, nuestra sexta característica de este Evangelio en esta presentación de la carta a los Colosenses, la cual es que está basada en la gracia de Dios, o este Evangelio que es creído es por la gracia de Dios. Recordemos, nuestro pasaje clave es la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6 en nuestra versión Reina Valera. Estábamos escuchando a Dios hablar respecto a la manera de dar sus regalos, tanto por medio de la ley, de su Hijo y de sus apóstoles enviados a comunicar las verdades del Evangelio. Entonces, ahora nos toca responder qué es lo que notamos en estos tres momentos donde Dios habló, es decir, a la ley, su Hijo y sus apóstoles. Que Dios expresa su gracia, su creación, sin mirar a quién la expresa, sin importar si su creación, quién quiere o no quiere esa expresión de gracia, solo tiene en cuenta su propia persona, lo que Él es. Así, cuando Dios da un regalo, no tiene en cuenta a quién recibe el regalo. Esto nos ayudaría a entender que ni el pasado del receptor del regalo interfiere, ni el presente y, como vimos, tampoco el futuro del receptor interviene en la decisión de Dios de mostrar su gracia. Gracia de Dios, según este punto de vista, es el regalo de Dios, o es el regalo de parte de Dios que expresa su corazón, el corazón de un Dios justo, tal y como lo afirma el Salmo 37, 21, porque el justo tiene gracia, da generosamente. De nuevo, porque el justo tiene gracia, entonces puede dar generosamente o da generosamente. Tal y como Cristo, lleno de gracia y de verdad, la plenitud de Dios, de donde tomamos todos gracia sobre gracia. Dios es la fuente de gracia y la comunica hoy por medio de su Hijo Jesucristo. Así, este regalo tiene en cuenta al que da el regalo y no a quien recibe los regalos. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere expresar su infinita generosidad y dar sus regalos a los seres humanos? El que da el regalo es el elogiado, no el que recibe el regalo. La gloria de Dios es el interés supremo de Dios. La gloria de Dios siempre será el mayor bien disponible en el universo. Dios se propone despertar gracia en los que reciben sus regalos. ¿Qué quiere hacer Dios? Despertar gracia en los que reciben su gracia. Por eso, siempre será por gracia y no por las obras de los hombres. Las obras de los hombres tienden a dejar bien parado al hombre. La obra de Dios busca dejar bien parado a Dios. Por eso es para su gloria. ¿Cuál es el problema si lo que se busca es dejar con buena reputación a los dadores? Expresar el mayor bien posible. Ese es el problema. Los hombres, al buscar su propia gloria en hacer algo, buscan algo que perece. Es limitado, a lo sumo lo hace sentir bien al mismo hacedor del bien, pero no alcanza a todos. Dios, sin embargo,
Al ser infinito, su alcance es universal y al ser eterno, su resultado o el bien que se propone es del mismo tenor, como infinito, eterno. Veamos un solo ejemplo comparativo de lo que queremos decir. Por ejemplo, las obras humanas de los antiguos seres humanos deben ser excavadas por los arqueólogos en busca de algún resto de lo que hayan hecho. Sin embargo, la obra de Dios está siempre a la vista de cada generación de humanos que se levanta sobre la tierra. Pensemos, por ejemplo, en la tierra, el ciclo de la vida, los seres humanos que existimos, el aire, la luz del sol, el orden del universo, etc. Se mantiene así desde hace unos 6.000 años mínimo. Incluso la obra de Cristo se mantiene vigente desde hace unos 2.000 años e involucra toda la eternidad. No es así con la obra humana. Así, lo que persigue la gracia de Dios es la propia gloria de Dios. Entonces, lo que Dios da, lo dará porque Él quiere ser glorificado por causa de su gloria, sin considerar al que recibe sus regalos. Por eso es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe excepto en Dios. Gracia que no genera deudores. De esto vamos a hablar. Gracia es gracia que no genera deudores. Como vimos, Dios no tiene en cuenta lo que el ser humano haga o deje de hacer para expresar su infinita generosidad o bondad a quienes Él quiere mostrar. También vimos que Dios no busca más que su gloria cuando da sus regalos a los seres humanos. Por lo tanto, no hay otro interés en Dios más que despertar en los seres humanos gracia. Esto es la reacción sorpresa, gusto, placer de los seres humanos cuando Él les da sus regalos. La reacción natural que se espera es aquella que se desprende naturalmente de las personas que fueron bendecidas con algo que no esperaban y que supera lo que pudieron haber querido, es decir, una expresión de gratitud. Y como dice el proverbio, el que habla gracia, gratitud, incluso Cristo, es amigo del rey. Proverbios 22:11. Pero incluso, aunque el ser humano no le dé gracias por tanto bien recibido, eso no impide a Dios seguir dando gracia sobre gracia. Pueden leer Romanos 1:18 al 32. Gracia, por lo tanto, no busca nada del ser humano excepto su mayor bien en absoluto. Por lo tanto, creer que Dios quiere ser recompensado por el bien que Él hace no es más que una mala concepción de Dios e indica que no conocemos lo que Él es. Y yendo un poco más al fondo, no reconocemos su gracia y por lo tanto despreciamos a Dios. Pero nuevamente, aunque esto sea común entre nosotros, Dios no deja de expresar su gracia por su propia gloria. Entonces, la verdad es que no podemos tener deudas con Dios cuando Él nos da tantas cosas sin preguntarnos si lo queremos o no. Él pone a disposición su gracia para el disfrute de todos aquellos que creen en Él. La gracia no genera deudores para con Dios. Dios no es alguien que da interesadamente, sino que Él da porque quiere expresarse, quiere darse a conocer como lo que Él es. Él es el Dios de toda gracia, fuerte, misericordioso, Dios de gracia. Un contraste patente de la gracia lo podemos encontrar de la siguiente forma. La gracia la podemos contrastar con el trabajo. Dice el Evangelio de Dios. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía, hablando entre judíos, el apóstol. ¿Qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no es la forma de actuar de Dios.
pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró como justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Romanos capítulo 4, verso 1 al 8, la Nueva Traducción Viviente. Recordemos, la fe es un regalo que nos da Dios para que le podamos creer. Cualquiera sea la expresión de la gracia de Dios, necesitamos darnos cuenta que de ninguna manera Dios es movido por nuestras buenas acciones, por nuestras muestras o actos de justicia, por lo bueno que nos comportemos e incluso por lo poco o lo mucho que podamos hacer para obtener algún favor de parte de Dios. A Dios no lo mueve el ser humano, sino solo su gloria, su reputación, su santo nombre, su persona, su fidelidad, Él mismo. ¿Por qué quiere? ¿Cómo quiere? ¿Y a quién quiere? Casa de Restauración. Nos estamos viendo la próxima charla. Señor, continúe bendiciendo sus vidas.